Bienvenidos a esta sesión de Microsoft TechNet, donde veremos algunas características de seguridad de Windows Vista. Mi nombre es Oscar Correas y voy a estar con ustedes viendo esas características. Actualmente, las personas guardan una gran cantidad de información en sus computadoras, desde información que tenemos en el hogar, como pueden ser videos, correos electrónicos, fotografías, hasta información que guardan en las empresas, información importante, información de derechos reservados, información gubernamental, información financiera, en general, información que hace que la empresa funcione. Con toda esta cantidad de información que nosotros estamos guardando en nuestros equipos de cómputo, y aunado a esto el Internet, esta carretera de la información, estamos un poco expuestos cuando estamos moviendo información sobre Internet. Por lo tanto, hay que pensar en cómo proteger esta información tan importante para nosotros. Adicionalmente, están por ahí lo que son los virus, los troyanos, el software de malware. En un principio, cuando los programadores decidieron desarrollar este tipo de código, se pensaba más bien en el asunto de hacerse famoso, en el asunto de demostrar la gran capacidad que se tenía. Pero en la actualidad, el robo de la información es un negocio que se está dando en Internet y los programadores actuales de virus y de código malicioso, en realidad lo que están buscando es obtener una gran cantidad de dinero a través de esta actividad de escribir código malicioso. Por todas estas razones, durante el desarrollo de Windows Vista, se llevaron a cabo rigurosos procesos de análisis de seguridad para así proveernos el sistema operativo más robusto que tenemos actualmente. En un principio, cuando salió Windows Service Pack 2, realmente se hicieron muchas mejoras de seguridad, pero en el caso de Windows Vista se incluyen cambios radicales en lo que es la arquitectura. Desde el diseño, Windows Vista es un software diseñado de manera segura a través de lo que se conoce como el ciclo de vida de desarrollo seguro de Microsoft, que es una serie de procesos rigurosos de análisis de código, donde todo código que fue liberado para Windows Vista fue analizado de manera rigurosa para estar seguros de que no tenía ningún error. El trabajar de esta manera reduce de manera muy significativa las posibilidades de errores en el código y por lo tanto la posibilidad de que por esos errores de código algún tipo de virus o malware o troyano o algún tipo de intruso pudiera intervenir en sus equipos de cómputo. Todo esto se hizo, hablando de la parte de seguridad, sin olvidar uno de los aspectos más importantes que tiene el sistema operativo Windows, que es la flexibilidad y la facilidad de uso para las personas que lo utilizan. Adicionalmente a esto, hay que pensar en la forma de proteger los recursos de las empresas. En el caso de Windows Vista, se ofrecen las mejoras necesarias para que los administradores de red puedan realizar estas tareas de una mejor manera. Con la ayuda del User Account Control, vamos a permitir el uso del desktop para los usuarios de una manera muy flexible, tal y como se hacía en sistemas operativos como XP, pero a través del User Account Control se maneja mejoras en la seguridad, donde ya prácticamente, solo las instrucciones o los comandos o configuraciones más avanzadas requieren realmente el privilegio administrativo. Esto lo que hace es reducir lo que es la superficie de ataque en un sistema operativo de Windows Vista cuando un usuario estándar está logueado. Anteriormente, el usuario estándar tenía muchos problemas para trabajar con Windows XP, sobre todo cuando las aplicaciones no estaban correctamente diseñadas y querían o estaban acostumbradas a escribir en áreas restringidas para el administrador y muchas veces acabábamos dándole permisos administrativos al usuario que quería manejar alguna aplicación en su desktop, ¿no? Adicionalmente a esto del User Account Control, Windows Vista nos provee, entre otras cosas, la característica de BitLocker, que nos va a permitir
encriptar todo el disco duro para una mayor protección. Ya contábamos anteriormente con la encripción de archivos, con el Encryption File System, el sistema de encripción de archivos, pero ahora vamos a contar con esta opción de BitLocker donde no solamente vamos a escoger archivos por separado para encriptar, vamos a poder encriptar por completo el disco duro, lo que nos da una protección incluso cuando el sistema operativo está fuera de línea, que le llamamos, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con esto. Windows Vista incluye también características anti-malware. En la actualidad, estos códigos maliciosos como virus, gusanos, spyware y algunos otros que nos podemos encontrar por ahí, si llegan a entrar en sus sistemas, pueden generar una gran cantidad de problemas, desde funcionamiento incorrecto del sistema operativo, robo de información, como presentación de publicidad que no deseamos, etcétera. Vamos a ver cómo Windows Vista trabaja en contra de este tipo de código. Para trabajar con esta sesión es importante conocimientos básicos de la interfaz de Windows y conocimientos básicos de seguridad para poder entender todos los temas que vamos a tocar a continuación. La agenda que vamos a ver es explorando fundamentos de seguridad, donde vamos a ver cómo es que los cambios en la arquitectura de Windows Vista nos van a ayudar a que Windows Vista sea el sistema operativo más seguro de la actualidad. Vamos a ver cómo mitigamos amenazas y vulnerabilidades a través de las mejoras de Windows Vista. Vamos a ver cómo manejamos el control de identidad y el acceso. Y por último, cómo proteger información del sistema, hablando de la parte de encripción y BitLocker. Como decíamos anteriormente, Windows Vista es un sistema operativo seguro por diseño. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando Windows Vista se concebió, se trabajó en lo que se conoce como el ciclo de vida de desarrollo de software seguro de Microsoft. Este concepto es un conjunto de procesos de riguroso análisis del código que se está escribiendo, haciendo de esta manera que el código que se escribe sea mucho más seguro. Y así el sistema operativo trabaje también en un nivel de seguridad superior. Adicionalmente a este ciclo de vida de desarrollo seguro de Microsoft, Windows Vista está basado en los criterios de certificación que el gobierno de Estados Unidos suscribe para los sistemas operativos. Windows toma muy en cuenta y se basa precisamente en todos estos criterios para generar la seguridad en su sistema operativo y de esa manera tener Windows Vista como lo conocemos. Uno de los cambios principales que tiene Windows Vista es en la parte de la arquitectura, en la parte más interna del sistema operativo. En Windows XP lo que teníamos anteriormente era un número muy reducido de capas de seguridad. Esto generaba que la superficie de ataque se expandiera mucho. Por ejemplo, algunos drivers y servicios corrían en el sistema con mayores privilegios de los que realmente necesitaban. Algunos de ellos incluso trabajaban tanto en capas de nivel de usuario como capas de kernel. Esto genera que al comprometerse alguno de estos drivers o servicios, el ataque se puede expandir con mayor facilidad a alguna otra capa, algún servicio, algún driver. En Windows Vista, el número de capas de seguridad entre el usuario y el kernel se incrementan, es decir, tenemos una mayor cantidad de capas de seguridad. Y el tamaño de la capa de alto riesgo se reduce. Al tener más capas de seguridad entre el usuario y el kernel, estas capas se hacen pequeñas y la capa de alto riesgo se va a hacer más delgada. De este modo, la superficie de ataque del sistema operativo también lo reducimos considerablemente. En el caso, por ejemplo, de lo que era Windows XP, el servicio de impresoras o los drivers de impresoras, por ejemplo, trabajaban en la capa de usuario.
Sin embargo, tenían acceso a la parte de la capa del kernel. Ahora con Windows Vista, los drivers de impresora se mueven por completo en la capa del usuario. De esa manera se reduce, así como con otros ejemplos de servicios y drivers, se reduce precisamente la superficie de ataque. Los servicios de Windows Vista, que requieren en realidad privilegios elevados, los hemos segmentado de tal manera que solamente pequeñas partes del servicio que realmente necesitan correr con privilegios superiores funcionan de esa manera. Las otras partes de ese servicio funcionan con privilegios no elevados, sin requerirlo así el sistema operativo. Eso va a reducir todavía más la superficie de ataque que nosotros tenemos. Adicionalmente, Windows Vista está utilizando filtros de salida en la parte del firewall junto con otros componentes. Esto significa que nosotros podemos perfilar las aplicaciones y servicios y controlar de qué manera arrancan y a qué parte del sistema pueden tener acceso. Esto se traduce en que anteriormente el usuario, al estar conectado y no tener estos filtros que manejamos actualmente con Windows Vista, el momento en que algún código malicioso entraba o vulneraba alguna de estas capas que nosotros teníamos, se pudiera, por ejemplo, hacer que se accesara alguna parte del sistema operativo que no fuera la recomendada. En este caso, al manejar la función de perfilar, lo que nosotros podemos hacer es saber exactamente a dónde tiene que acceder el servicio y a dónde tiene que acceder cada aplicación para bloquear cualquier intento de acceder a alguna parte que no le corresponda a este servicio o esta aplicación. Esto va a hacer entonces que se reduzca todavía más la superficie de ataque de nuestro sistema operativo Windows Vista. Adicional a todo esto, Windows Vista agrega una capa más para mantener la seguridad, que es la capa de modo usuario de drivers. En esta capa van a funcionar los drivers sin acceso a la parte de lo que es la parte delicada del sistema operativo, como es el kernel. Hablando de mitigar amenazas y vulnerabilidades, tenemos, por ejemplo, en la parte de Internet Explorer 7.0, lo que se conoce como la protección anti-ingeniería social. Tenemos, la ingeniería social consiste en engañar al usuario para que sea él el que nos dé acceso al sistema. La ingeniería social también se basa en enviar un correo electrónico diciendo que nos comunicamos de alguna institución financiera y no tenemos los datos completos y queremos que se contacten a una página para llenarlos. Ese tipo de engaños que se realizan al usuario para que sea el mismo usuario el que nos dé el acceso que necesitamos y no a través de algún problema de seguridad, se conoce como ingeniería social. Internet Explorer 7 trabaja con filtros anti-phishing y en la barra de direcciones maneja colores. Esto es para que de manera visual el usuario pueda ver con colores verde, amarillo y rojo si el sitio al que está accediendo es un sitio confiable, es un sitio dudoso o definitivamente es un sitio conocido como un sitio que intenta hacernos algún tipo de robo de información. Esta característica nueva de Internet Explorer nos puede ayudar mucho. Adicional a esto, se agrega el filtro de anti-phishing. Normalmente el phishing tiene que ver con crear un sitio parecido a otro, incluso trayéndonos las imágenes actuales de ese otro sitio, con el objetivo de engañar al usuario para que parezca que está en el sitio original y él solo ponga los datos de usuario que necesitamos para posteriormente utilizarlos en su contra, ¿no? Este filtro de phishing utiliza análisis del tipo heurístico para detectar qué sitios web tienen malas intenciones o código malicioso y nos los hace saber directamente el Internet Explorer. Adicional, Internet Explorer, si nosotros modificamos la configuración de Internet Explorer bajando esa seguridad, nos va a notificar diciéndonos que la configuración que estamos haciendo en Internet Explorer es una configuración peligrosa o poco segura, ¿no? Hablamos también ya de los colores.
que maneja la barra de direcciones de Internet Explorer, que nos van a permitir darnos cuenta si el sitio tiene algunas características de un sitio malintencionado. Internet Explorer también está diseñado para ser seguro por defecto, con lo que se conoce como los nombres de dominio, los Internet Domain Names. Esto lo que significa es que en un principio, cuando se diseñó lo que es los nombres de DNS, se manejan solamente caracteres ASCII, caracteres reducidos. Conforme fue pasando el tiempo, se planea agregar a las direcciones de web caracteres que no sean ASCII. Como convertir o cambiar toda la estructura de DNS a nivel mundial es muy complicado, se acordó que fueran los navegadores los que a través de algoritmos de conversión pudieran convertir precisamente estas direcciones que manejan códigos del tipo no ASCII a direcciones válidas que los DNS pudieran validar. Internet Explorer 7.0 trabaja con un filtro de IDN para poder identificar a través del algoritmo los sitios que trabajan precisamente de esta forma, con códigos que no son ASCII. Internet Explorer 7 también se protege ante lo que son los exploits. Tiene unificó su análisis de lo que es el URL, las direcciones que ponemos en Internet. Se les hace un análisis para ver que la construcción de este URL no puede ser una construcción que intente engañar al sistema, en este caso al Internet Explorer, o que intente ser un URL modificado de tal manera para causar algún tipo de conflicto. Además, Internet Explorer también está diseñado con el ciclo de vida de software seguro de Microsoft, en lo cual se mejoró el código de Internet Explorer. Una de las opciones adicionales que tiene Internet Explorer se conoce como el ActiveX Opt-in. Esta función lo que hace es que de entrada desactiva todos los ActiveX que maneja Internet Explorer, y ya sea con asistencia del usuario se puedan activar, ¿no? De esta manera entonces, por default, vienen activados estos componentes de ActiveX de Internet Explorer, y solamente con previa autorización del usuario se pueden activar precisamente. Adicionalmente, Internet Explorer 7 trae un modo protegido que va a prevenir la instalación de malware. Este modo protegido de Internet Explorer 7 en realidad lo que hace es evitar, cuando uno está corriendo en ese modo, que se tenga acceso a cualquier parte del disco duro cuando trabajamos con Internet Explorer, ¿no? De tal manera que el código malicioso que quiera intentar ejecutarse a través de Internet Explorer no lo pueda lograr. A diferencia de Internet Explorer 6, la forma en que está construido Internet Explorer 7 nos provee una protección avanzada contra la instalación de malware. Los dos filtros adicionales que pone Internet Explorer 7 antes de pasar a las capas donde el usuario de Internet Explorer o el administrador trabajando con Internet Explorer puedan tener acceso al disco duro, estas capas adicionales que maneja Internet Explorer, como el de redireccionar los contenidos y el del control de integridad, van a reducir la forma en que el malware puede entrar a través del navegador. Solamente tendremos acceso a las zonas que nos corresponden, ya sea como usuarios administradores o ya sea como usuarios estándar del sistema. Esto va a proteger a Internet Explorer y al sistema operativo contra la posible instalación de malware al visitar alguna página web. Hablábamos, por ejemplo, de que los controles ActiveX vienen deshabilitados por defecto. Esto es que Internet Explorer 7 bloquea por default todos los controles ActiveX hasta que el usuario es el que de manera consciente activa esos controles ActiveX.
De todas maneras, el sistema operativo le va a advertir de si quiere o no quiere correr estos controles. Si el usuario acepta o confirma la instalación de los controles, bueno, el ActiveX queda habilitado y se puede utilizar. De otra manera, no se puede utilizar ningún control ActiveX de esta manera. Adicionalmente, una de las características nuevas de Windows Vista es la mejora sustancial del Windows Firewall. Ahora Windows Firewall se puede integrar con lo que se conoce como IPsec. IPsec es un estándar de la industria para darle seguridad a nivel de IP al protocolo TCP/IP. A pesar de que ya contábamos con un Windows Firewall y con unas características de IPsec en sistemas operativos anteriores, el hecho de que se manejaran con dos interfaces distintas y no estuvieran complementados, podía generar que tuviéramos algunas ambigüedades en la configuración queriendo trabajar con Windows Firewall e IPsec al mismo tiempo. Windows Firewall podría, por ejemplo, manejar algún tipo de excepción de entrada de información, de entrada de puerto de información, e IPsec, al manejarse a través de otra consola, podría estar bloqueando precisamente esa entrada de flujo de información. Adicionalmente a esto, el Windows Firewall y IPsec manejan reglas de distinta manera. Windows Firewall, por ejemplo, puede manejar excepciones trabajando con el nombre de la aplicación que queremos dejar pasar. Y IPsec no funciona de esta manera. IPsec realmente trabaja a nivel de IP y puerto. Con Windows Vista, la integración de estos dos servicios nos permite manejar en una consola unificada tanto la función de Windows Firewall como la función de IPsec. Esto va a generar entonces que se pueda bloquear tanto tráfico de entrada y salida y al mismo tiempo proteger ese tráfico con lo que es IPsec, autenticando todo tráfico y garantizando la integridad de ese tráfico que está pasando vía el estándar IPsec. Con este nuevo firewall entonces tenemos la posibilidad de crear reglas más inteligentes de lo que hacíamos anteriormente con el Windows Firewall. Podemos, por ejemplo, no solo autenticar el tráfico que pasa por IPsec, sino también podríamos especificar que un grupo de usuarios del Active Directory se pudiera comunicar con nosotros y otro grupo de usuarios del Active Directory no se comunicará con nosotros. Son reglas mucho más inteligentes de filtrado de información de entrada y de salida que podemos tener ahora con la integración de Windows Vista en su firewall y de la parte de IPsec. Con esta integración, adicionalmente podemos, además de generar estas reglas, en ambientes corporativos manejar bloqueo de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de punto a punto, aquellas que comparten información y realmente son pues un foco infeccioso en la red, ¿no? De esta manera podríamos entonces controlar que nuestros usuarios no accedan a este tipo de servicios. Esta unificación entonces nos permite configurar el uso de las aplicaciones. Por ejemplo, podríamos configurar una aplicación que sabemos que a lo mejor tiene una vulnerabilidad que no ha sido todavía correctamente parcheada. Podríamos configurar en nuestro Windows Vista a través de esta nueva función de Windows Firewall e IPsec que la aplicación funcione de manera transparente, pero que no tenga ningún tipo de acceso con el exterior. De tal manera la aislaríamos para evitar que en lo que se construye, se escribe el parche para esa aplicación, pues pueda ser vulnerable. Pero no tenemos que dejar de utilizarla. Con Windows Vista, su firewall y la parte de IPsec, podríamos aislar por completo esta aplicación para que funcione sin tener ningún tipo de acceso con la red. Trabajando entonces con la integración de Windows Firewall y IPsec, tendríamos una sola consola de manejo, consola que estamos viendo en pantalla y que vamos a hacer una demostración precisamente de su utilización. Con eso entonces, con una sola consola unificada, podríamos manejar ambos conceptos, Windows Firewall e IPsec. Pasamos entonces a la demostración de cómo configurar Windows Firewall
Vamos a configurar conexiones seguras y vamos a configurar excepciones de tráfico de salida. Vamos a la demostración entonces, la demostración de la configuración de la parte de Windows Firewall integrado con la parte de IPsec. Para esto tenemos ya nuestro Windows Vista que está conectado al dominio de Contoso y estamos en nuestra máquina como administradores. Lo que vamos a hacer es abrir una MMC, Microsoft Management Console, para poder a través de esa consola utilizar la opción avanzada de Windows Firewall. Aquí tenemos ya la consola MMC, consolas que hace ya varios sistemas operativos se están utilizando para administrar, y la ventaja es que estas consolas son repositorios para herramientas de administración. En este caso tenemos una lista de herramientas de administración. Yo la que quiero en este momento es la de Windows Firewall con seguridad avanzada. Y a través de esa herramienta voy entonces a configurar precisamente la parte del firewall. Tengo entonces, cuando pongo la herramienta, me pregunta si quiere ser en la máquina local o en la computadora remota, es decir, en otra máquina que esté dentro del dominio, por ejemplo. Y ahora lo voy a hacer de manera local, así que le voy a dar finalizar. Podría agregar, por ejemplo, para que se vea la funcionalidad de esta herramienta, por agregar alguna otra opción, como por ejemplo la parte de Group Policy Management para el manejo de grupo de políticas. Vamos a agregarlo aquí. Y también podría ser, por ejemplo, Device Manager. Nos pregunta también máquina local o alguna otra máquina, en este caso máquina local. Entonces, con nuestra herramienta tenemos ya lo que son Windows Firewall con seguridad avanzada, Group Policy Management para manejar los grupos de políticas del dominio, y Device Manager, por ejemplo, para manejar lo que son los dispositivos, ¿no? En este caso nos interesa a nosotros la parte del firewall. Para tener un poco más de espacio vamos a esconder el panel del lado izquierdo y vamos a abrir la parte de Windows Firewall precisamente, ¿no? Vamos a buscar entonces la parte de conexiones, reglas de conexiones de seguridad, que es esta que está aquí. Como vemos, no tenemos ninguna regla de alta. Lo que vamos a hacer es, con un botón derecho, crear una nueva regla para que veamos las opciones que tenemos. Ok, cuando le decimos crear nueva regla, nos aparecen las siguientes opciones. Yo puedo escoger entre la regla que voy a hacer, que sea una regla de aislamiento, donde voy, por ejemplo, a hacer un criterio de restricción para que esta máquina no se vea con nadie más. Normalmente se utiliza para manejar reglas cuando hablamos de el estado de salud de una máquina. Vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de NAP, qué significa eso. Puedo escoger también la parte de hacer una excepción a la autenticación, es decir, hacer una regla para que ciertas computadoras no tengan que autenticarse con esta máquina para intercambiar información. Puedo hacer una regla del tipo server a server, donde normalmente lo utilizamos para autenticar dos equipos de cómputo. Y también puedo hacer la opción de túnel. La opción de túnel nos sirve para autenticar equipos de cómputo, pero a través de un gateway, normalmente a través de internet. Lo que puedo hacer también, que es lo que vamos a hacer en este momento, es hacer una configuración personalizada precisamente de esta regla. Entonces seleccionamos personalizado, damos siguiente. Y lo siguiente que vamos a encontrar dentro de la configuración que nosotros podemos hacer es el tipo de conexión que yo voy a hacer. Si voy a conectar dos máquinas de manera segura,
lo puedo hacer a través de especificar exactamente cuál es la IP a la que me voy a conectar y cuál es mi IP. Es decir, en esa conexión de punto a punto, especificar cuál es el inicio de la conexión y cuál es el fin de la conexión. En este caso, voy a decir que de cualquier IP a cualquier IP, no estoy poniendo nada más conexión entre los equipos, aunque yo podría obviamente aquí manipular alguna de estas soluciones y decirle en agregar para poner precisamente alguna IP en particular, ¿no? En este caso puede ser una IP o un rango de IPs, o puede ser también una serie de computadoras predefinidas, ¿no? Por ejemplo, el gateway de mi red, el servicio de Wings, la XCP, DNS, o simplemente la red local en la que yo me encuentro. En este caso vamos a dejarlo en todas las IPs, solamente para que veamos las distintas opciones que nos da la parte del firewall. La siguiente pregunta que nos va a hacer es, al manejar autenticación, ¿qué vamos a pedir con esta autenticación? Por ejemplo, la opción que está por default que dice Request Authentication, lo que va a hacer es que siempre que alguien se comunique a través de esta regla con esta máquina es tratar de solicitarle que hablen con una autenticación de IPsec que más adelante configuraríamos, pero si la otra máquina no habla esta autenticación, pues bueno, se haría una conexión eh, sin IPsec, ¿no? La opción de requerir autenticación para conexiones de entrada, esto es, si alguien se quiere comunicar conmigo, eh, forzosamente le voy a pedir que nos autentiquemos, no puedo hacer comunicaciones que no sean seguras, pero para conexiones de salida voy a hacer solamente una requisición, es decir, voy a pedir hablar en IPC con la otra máquina, si no, pues no hay problema, hablo sin encriptación, sin autenticación, ¿no? La otra opción es requerir autenticación tanto para entrada y conexiones de entrada y conexiones de salida, lo cual entonces es, si no hay autenticación, la máquina no va a poder comunicarse con el otro equipo de cómputo. O definitivamente decirle que no requiero autenticación para mi conexión, lo cual haría que nos conectáramos o nos comunicáramos en texto plano, es decir, sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Vamos a usar la parte que estaba configurada por default para seguir con las opciones. Lo siguiente es, ya que yo seleccioné que sí voy a pedir, digamos, autenticación. Si la otra máquina no habla con autenticación, pues hablaremos en texto plano, pero si sí, voy a configurar aquí con qué tipo de método voy a autenticarme. Si le digo la opción default, va a utilizar el método especificado en la parte del profile, que sería la opción que viene a continuación. Le puedo decir que utilice una autenticación de usuario y computadora vía Kerberos. Esto podría hacer que yo restrinja la comunicación, por ejemplo, solamente con ciertos usuarios. Es una de las grandes ventajas. Es decir, voy a autenticar al usuario que se quiere conectar conmigo y a la máquina que se quiere conectar conmigo, lo cual me permite un gran control. Puede ser solamente autenticación de máquina a máquina, a través también de Kerberos y la parte de computadora. Puede ser a través de algún certificado digital. Para esta opción de certificado digital, pues voy a requerir eh, una entidad certificadora que esté emitiendo los certificados. O podría ser la opción avanzada, donde yo voy a precisamente personalizar cómo quiero que trabaje esta autenticación. Aquí está de hecho el botón de personalizar. Yo aquí puedo entonces agregar un primer método de autenticación, Kerberos versión 5, NTLM versión 2, opciones de certificados, o por ejemplo una pre-shared key, que es una llave
que ambos equipos deben de tener para autenticarse, ¿no? Obviamente esa es la opción menos segura. Cuando trabajamos con dominio, pues podemos fácilmente seleccionar la parte de Kerberos que viene integrada ya con lo que es Active Directory. Entonces yo selecciono, por ejemplo, Kerberos y tengo entonces mi primer método de autenticación y puedo utilizar un eh, segundo método de autenticación por si el primero fallara. Es una de las ventajas también de IPsec. Ahora en la versión de Windows Vista, anteriormente si fallaba el primer intento de autenticación ya no se hacía nada más. Ahora si falla el primero podría irme yo por un segundo intento de negociar precisamente esa autenticación, ¿no? Y aquí podría entonces agregar algunas de esas opciones. Ok, vamos a ir yendo hacia atrás. Vamos a utilizar entonces, para seguir con esta demo, la parte que dice eh, computadora de Kerberos versión 5. Le damos siguiente. Ahora es, ok, ¿a qué regla voy a aplicar precisamente esta autenticación? Hay una función de Windows Vista que nos permite colocar en una red, ya sea de dominio privada o pública, a nuestro Windows Vista. En una red de dominio es cuando el equipo pertenece a un dominio y se maneja a través de un controlador de dominio, en un 2003 o un 2008. Privado es cuando el equipo de cómputo está conectado a una red privada, es decir, una red que está detrás de un firewall, por ejemplo, o una red que tiene IPs que no son públicas de Internet, y la red pública, precisamente cuando el equipo tiene o está conectado directamente a Internet. En alguna de estas redes donde Windows Vista va a ser colocado, yo puedo seleccionar que este perfil que estoy manejando o esta regla que estoy haciendo funcione para cuando el Windows Vista está en alguna de las tres o en las tres, como es el caso, ¿no? Vamos a dejarlo entonces que sea en las tres. Para finalizar, hay que ponerle la opción que vamos a trabajar. En este caso, vamos a regresar y quitarle la parte de privado y público para que solamente sea una regla que funcione cuando yo esté en un dominio y pongamos precisamente el nombre de esta regla, ¿no? Restringir a dominio, por ejemplo. Aquí podríamos poner una descripción eh, donde podría ir o decir todo lo que hace la regla para que posteriormente sea fácil ubicar qué es lo que quisimos configurar aquí. Y bueno, después finalizar para que el asistente lo que haga es generarnos precisamente la regla que estamos manejando, ¿no? Aquí podemos ver el nombre que pusimos, si está habilitado o no, dice que sí, cuál es el punto de inicio y el punto final, cualquiera, no tenemos IPs en particular. El tipo de autenticación es un request, es decir, voy a intentar hablar autenticado y encriptado, y si no, no hay problema, puedo hablar en texto plano, y esa autenticación que voy a intentar es vía Kerberos. Eso es lo que dice entonces la regla que nosotros acabamos de configurar precisamente. Podemos entonces ver con botón derecho y propiedades cada una de las opciones de la regla que acabamos de configurar. Aquí está, por ejemplo, para deshabilitarla si así lo quisiéramos. Podemos ver entonces de dónde a dónde se hace esta comunicación, en este caso de cualquier lado a cualquier lado, el tipo de autenticación que estamos manejando. Hacemos un request para paquetes de entrada y salida y autenticamos vía Kerberos versión 5, ¿no? Y en avanzado tenemos las opciones en este caso solamente va a aplicar cuando la máquina se encuentre en el profile de redes de dominio. Puedo especificar en el caso de tener más de una interfase sobre qué interfaz quiero trabajar, por ejemplo, interfaz de wireless, cuando estoy por acceso remoto o cuando estoy conectado vía la LAN. Y bueno, aquí podría manejar también la parte de hacer un túnel con IPsec, ¿no?
Estas son las opciones que manejamos y que fuimos configurando con el ayudante de la regla. Ahora podemos, por ejemplo, ir a la parte de reglas de entrada. Sabemos que una de las nuevas características que tiene el Windows Firewall de Vista precisamente es que por default todas las peticiones de entrada son rechazadas, a pesar de que tenemos algunas reglas, digamos, creadas como las que estamos viendo, no están habilitadas estas reglas. Yo lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es buscar entre todas las que están aquí la regla de Remote Desktop para permitir la comunicación a través de precisamente de este protocolo. Por ejemplo, ahí nos aparece la parte de Remote Assistant. Yo estoy buscando el Remote Desktop. Acá está. Entonces, se fijan, al estar en gris, significa que no está habilitado. Yo puedo ver las propiedades de esta regla, botón derecho, propiedades. Y puedo ver entonces, dice, esta regla es una regla predefinida. No puedo hacer modificaciones, solamente puedo habilitarla, ¿no? En este caso, habilitarla significaría que voy a recibir paquetes de entrada a través de el puerto 3389, por ejemplo, que es como está configurado, ¿no? Aquí nos habla programas y servicios, en este caso servicios del sistema. ¿Quién puede utilizarlo? En este caso, si estuviéramos validando usuarios y computadoras, podríamos aquí poner qué equipo de cómputo y qué usuario del dominio podrían utilizar conexión de Remote Desktop con Windows Vista. Protocolos y puertos utilizados, esto está en gris, no lo puedo modificar porque es una regla predefinida, solamente puedo habilitarla y deshabilitarla, ¿no? El alcance, la IP local en el caso de tener más de una, IPs remotas, y bueno, opciones avanzadas, donde podemos entonces a qué perfil va a aplicar precisamente esta regla. Entonces, lo único que puedo hacer yo con esta regla, que es una regla predefinida, es decirle habilitar y darle a aplicar, y de esa manera entonces Windows Firewall va a permitir que las demás máquinas de la red pudieran entonces conectarse vía Remote Desktop a mi equipo de cómputo. Estoy abriendo precisamente esta entrada en el firewall. Así entonces voy a poder manejar conexiones de entrada e incluso también conexiones de salida, que es otra de las opciones que tenemos en nuestro nuevo Windows Firewall con integración de IPsec. Por el momento vamos a cerrar nuestra consola. Vamos a decirle que sí la salve. Nos va a preguntar un nombre para salvarla, para no tenerla que volverla a hacer. Vamos a volver en el escritorio y vamos a ponerle seguridad. La próxima vez que la queramos utilizar, solamente tenemos que hacer doble clic en la consola que ya anteriormente configuramos. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra plática del día de hoy de Windows Vista. Vamos a ver Windows Defender, la herramienta que nos proporciona Windows Vista para detectar y eliminar spyware. El spyware es un término que generalmente se utiliza para definir el software que realiza ciertos comportamientos, como por ejemplo mostrar publicidad que nosotros no hemos solicitado, recolectar información personal y modificar algunas configuraciones dentro del sistema operativo que hacen que el equipo se comporte de una manera extraña. A todo este tipo de software malicioso, lo conocemos como spyware, ¿no? El tipo de software que se instala sin consentimiento y tiene este tipo de comportamientos que estamos platicando. En Windows Defender, la versión de Windows Vista, se hizo una mejora en lo que es el motor de búsqueda, y de esta manera es capaz de detectar y remover una mayor cantidad de amenazas y spyware, ¿no?
Con la protección en tiempo real, que también incluye Windows Defender, nos va a ayudar a prevenir que software que no deseamos se instale en nuestro equipo de cómputo, y con la mejora que tiene en lo que es el monitoreo de los puntos críticos del sistema, nos va a ayudar a prevenir que haya cambios en la configuración del mismo. Windows Defender monitorea cambios, por ejemplo, en la parte de DLLs importantes, en la parte de registros, en la parte de Internet Explorer, en todos esos lugares donde el código de tipo spyware se almacena para ejecutarse posteriormente. Pues Windows Defender monitorea todas estas secciones del sistema operativo y nos va a indicar cuando un cambio se haya ejecutado, y entonces nos pedirá permiso para finalmente validarlo o no validarlo. También se hizo un rediseño de la interfaz del usuario de Windows Defender, que le va a permitir que las tareas más comunes que utiliza precisamente el usuario, que son detectar y remover, por ejemplo, spyware, las pueda encontrar de una forma mucho más intuitiva, ¿no? Y una de las mejoras más importantes que tiene Windows Defender es que es capaz de correr con cualquier usuario que esté logueado en el equipo de cómputo, no como anteriormente, que solamente corría si el usuario logueado era un usuario con privilegios de administración. Estas entonces características de Windows Defender nos van a permitir o nos van a ayudar a proteger precisamente un poco más nuestro sistema operativo Windows Vista. ¿Qué más tenemos en relación a la protección de Windows Vista? Bueno, Windows Vista es compatible con lo que se conoce como Network Access Policy o políticas de acceso a la red. Este concepto hace que cuando el cliente de Windows Vista, de hecho el concepto trabaja en 4 niveles. Uno es validar que se cumpla una cierta política. Otra es restringir el acceso si se cumple cierta política, o si no se cumple cierta política, remediar lo que se tenga que remediar en el caso de que así sea, y finalmente tener acceso a la red. Esto es, cuando Windows Vista se va a conectar a través de la red, algún equipo, un switch, un router, a través de VPN, lo que va a pasar es que a través de un servidor de políticas se va a checar el estado de salud del sistema operativo Windows Vista. El estado de salud del sistema operativo pues significa lo que el administrador quiera que signifique. Es decir, el estado de salud podría ser que tuviera cierta versión de antivirus instalada, o que tuviera cierta configuración el Windows Vista, o que no le falte alguna actualización, algún parche o cosas por el estilo. Entonces, con esta opción, cuando el cliente de Windows Vista se intenta conectar a la red, a través de lo que sería el servidor de políticas, se va a analizar, como decíamos, lo que se conoce como el estado de salud de la máquina. Si la máquina cumple con todas las características que el administrador considera como una máquina que tiene un estado de salud correcto, pues entonces no hay ningún problema, la máquina puede tener acceso a la red corporativa. En caso de ser lo contrario, es decir, en caso de que la máquina no cumpla con los requerimientos que el administrador está poniendo como una máquina que cuente con un estado saludable, lo que va a pasar es que esa máquina solamente puede tener acceso a los servidores en los cuales se podría corregir ese problema. Por ejemplo, si le faltara alguna actualización, o si le faltara alguna eh, versión, definición de virus, o definición del anti-spyware o lo que sea, pues entonces, accesando a estos servidores, podría el equipo de cómputo podría corregir su estado, ¿no? Por ejemplo, bajando la actualización que le haga falta, ¿no? Ok, eh, siguiendo con la agenda, veríamos entonces lo que es el control de identidad y acceso. Aquí vamos a ver de cómo es que Windows Vista nos permite manejar con una nueva característica, que es el User Account Control, de manera más adecuada el acceso del usuario, y también el control de instalación, por ejemplo, de dispositivos extraíbles, ¿no?
¿Cuáles son los desafíos que actualmente se tienen en cuanto al sistema operativo? Bueno, hasta antes de Windows Vista, la mayoría de los gusanos, troyanos, spyware y todo tipo de software malicioso que nosotros pudiéramos querer listar, aprovechan que la gran mayoría de los usuarios están conectados a su sistema operativo como usuarios administradores. Eh, Al estar un usuario conectado a su máquina como un usuario administrador, pues bueno, obviamente tiene acceso a todas las áreas del sistema y por lo tanto pueden de ahí sacar provecho lo que son los códigos maliciosos, ¿no? Pero bueno, esto en sí se da porque en el sistema operativo como XP, si el usuario está logueado con privilegios que no son administradores, es decir, privilegios de usuario estándar, pues bueno, puede llegar a tener ciertos problemas, sobre todo con algunas aplicaciones. Cuando las quiera correr, pudiera tener detalles y que no corran adecuadamente. Por eso, normalmente los usuarios, bueno, digamos, los usuarios de casa es común que estén conectados en su máquina como administradores, no hay problema. Pero, bueno, no es que no haya problema, más bien es común, ¿no? No se tiene ese control. En una empresa, ahí sí, normalmente se trata de que el usuario no tenga mayores privilegios de los que tiene. Pero como algunas aplicaciones de repente no funcionan correctamente, bueno, se les da privilegios de administrador. Eso entonces provoca que pues estemos vulnerables, ¿no? Decíamos, si no soy administrador, algunas opciones del sistema operativo no las puedo ejecutar, y si no soy administrador, algunas aplicaciones no las puedo ejecutar. Eso ya no, eso ya no pasa con Windows Vista. Con Windows Vista, a través de la función de User Account Control, que nos va a permitir manejar de mejor manera este tipo de problemas que teníamos anteriormente, lo que hacemos es poder trabajar como un usuario estándar en nuestra máquina, sin privilegios de administrador, y la gran mayoría de las aplicaciones deben de ejecutarse de manera correcta. Y en dado caso que se requiera algún tipo de privilegio administrativo, el User Account Control, dependiendo la configuración, que más adelante en una demo vamos a ver cómo se configura, puede solicitar la elevación de privilegios para realizar esta acción o puede solicitar por completo el usuario y password con privilegios para hacer precisamente esta validación, ¿no? Entonces, User Account Control va a permitir que se pueda correr el sistema operativo como un usuario estándar y no tener los problemas que se tenían con sistemas operativos como por ejemplo XP, donde el acceso a ciertas zonas del sistema que son restringidos, la aplicación quería hacer uso de ellos y el sistema operativo no los dejaba y por lo tanto tenían que ser administradores. Aquí vamos a ver que eso con User Account Control se maneja de una mejor manera. User Account Control también me permite seleccionar qué aplicaciones van a correr con privilegios elevados. Vamos a darnos cuenta, vamos a ver que el escudo que estamos viendo en pantalla, el escudo con los cuatro colores, va a aparecer junto a cada una de las opciones del sistema que requieran elevación de permisos, es decir, privilegios de administrador. Cuando veamos ese icono en alguna parte del sistema, nos quiere decir que para ejecutar esa acción debo de tener privilegios administrativos, ¿no? Eso va a hacer que mientras el usuario esté conectado a su máquina como un usuario estándar, pues el software que anteriormente se aprovechaba de que el usuario estaba conectado así, como el software de tipo malware, pues ya no va a poder correr sin consentimiento del usuario. El usuario va a estar, incluso aunque sea un usuario administrador, para ciertas opciones del sistema y para hacer ciertos cambios, de todas maneras el User Account Control va a pedir una autorización como para que estemos seguros o como para que el sistema operativo esté seguro de que realmente el cambio que se va a hacer es un cambio del cual estamos conscientes y no es un cambio realizado por alguna aplicación malintencionada, ¿no? Hay una característica que nos va a permitir la compatibilidad con versiones anteriores, que es la virtualización de archivos y el redireccionamiento del registro. Esto es, una de las cosas que las aplicaciones que trabajan para XP, por ejemplo, hacen de manera común, y esto
es cuestión de los desarrolladores, es querer escribir información como por ejemplo archivos temporales en ubicaciones del sistema donde realmente no son para eso. Por ejemplo, en el propio Program Files, donde están instalados, algunas aplicaciones se les ocurre hacer ahí sus temporales, cosa que en versiones anteriores, si no tenemos permisos de administrador, no podemos escribir en esa ruta del sistema. Con lo que es la virtualización de archivos en Windows Vista, lo que vamos a ver es que la aplicación va a ser, digamos, engañada de que está escribiendo realmente en esa parte protegida del sistema, aunque en realidad está siendo redireccionada esa escritura a una parte del sistema operativo, es decir, una parte del disco duro, que está debajo del perfil del usuario que está ejecutando el programa en ese momento. Normalmente un usuario en su perfil pues puede realizar ese tipo de actividades sin ningún problema, ¿no? Y también el registro, entradas del registro como el HK Local Machine, que también algunas aplicaciones tratan de escribir ahí, aplicaciones buenas y aplicaciones tipo malware. Bueno, también son redireccionados a través del User Account Control para permitir que la aplicación piense que está escribiendo en la zona donde quiere escribir, aunque realmente el User Account Control está enviando esa escritura a otra parte del sistema, ¿no? Otra parte del disco duro. Cuando hablábamos del asunto del escudo, decíamos que en varias partes del sistema operativo vamos a encontrar que algunas de las funciones tienen de manera, digamos, visual el icono puesto. Esto lo que nos va a significar es que a pesar de estar logueados en el equipo de cómputo como administradores, para aplicar o para ejecutar esas opciones en particular, yo requiero un privilegio superior, es decir, decirle al sistema operativo que en realidad yo quiero hacer esa tarea, ¿no? Depende de la configuración del User Account Control, eh, confirmar esa tarea siendo administrador puede ser solamente dar un aceptar en una ventana que nos va a salir, o si la configuración del User Account Control así lo pide, insertar usuario y password nuevamente, ¿no? Esto podría parecer engorroso para algunos usuarios, pero bueno, seguridad es seguridad. Vamos a ver siempre ese icono que nos va a decir qué actividad requiere privilegios elevados. Bueno, entonces vamos a pasar a la demostración donde vamos precisamente a ver el uso del User Account Control para que vean cómo es que eh, podemos trabajar con usuarios estándar, usuarios administradores y aún así el User Account Control nos va a pedir que ciertas opciones sean confirmadas. Y bueno, después cómo se personalizaría la opción del User Account Control, como decíamos, en el caso de un administrador, por ejemplo, si queremos que pida autorización pidiendo usuario y password nuevamente o solamente dando el botón de aceptar, ¿no? Ok, vamos a pasar a la demostración. Vamos a nuestra segunda demostración del día de hoy. Estamos nuevamente en nuestro Windows Vista y vamos a loguearnos como un usuario con privilegios estándar para ver qué tipo de acciones puede hacer sobre el sistema, ¿no? Para esto vamos a cambiar de usuario, en este caso estamos como administradores de la demo anterior y nos vamos a cambiar a un usuario que también pertenece al dominio que estamos manejando, que es Contoso, pero que es un usuario sin privilegios de administración. Vamos a ver entonces cómo hay algunas partes del sistema donde aparece el icono que nos indica que para ejecutar esas acciones necesitamos elevar nuestros privilegios. Y vamos a ver cómo hay algunas cosas que anteriormente no podíamos hacer y ahora con Windows Vista sí podemos hacer a pesar de que no fuéramos administradores, ¿no? Y bueno, y vamos a ver también el uso de el User Account Control. Entonces vamos a ir al Control Panel. Recuerden que no somos administradores. Aquí aparece, por ejemplo, el icono indicándonos que para estas acciones necesitamos mayores privilegios. Si yo quisiera entrar, por ejemplo,
Al no ser administrador, el User Account Control que aquí está apareciendo me dice de manera muy clara que necesito permisos para continuar, me dice exactamente qué voy a hacer y me pide un usuario y password con privilegios suficientes, los cuales no los tengo, ¿no? Aquí tengo la opción de detalles para ver un poco más de información. Me está diciendo a dónde quiero entrar. Como no tengo, en este caso, suponiendo que no tenga el usuario y password con privilegios, vamos a darle cancelar. Vamos a ir a la parte del lenguaje, hora, fecha, región en la que nos encontramos, por ejemplo, para ver, cambiar la hora y la fecha. Puedo cambiar sin ningún problema la zona horaria donde me encuentro, dado que la opción no tiene el icono de seguridad, pero para cambiar la hora del sistema sí me pide elevar los privilegios, ¿no? Yo aquí puedo, por ejemplo, simplemente teclear eh, el usuario con privilegios, en este caso administrador, para poder precisamente utilizar esta opción, ¿no? Vamos a teclear el usuario y el password sobre contoso. Y si el usuario y password son válidos, pues entonces la opción de cambiar en este caso la fecha, que fue lo que pedí, pues se habilita, dado que hice una elevación de privilegios. Otra cosa, por ejemplo, que yo quisiera hacer, no sé, cambiar, por ejemplo, el código de instalación del producto, que aquí aparece. Pues bueno, si yo intento cambiarlo, como no soy administrador tampoco, me va a salir pues la ventana solicitándome un usuario con los privilegios suficientes para, para hacerlo precisamente, ¿no? En este caso no lo vamos a hacer, pero si quisiéramos podríamos aquí poner usuario administrador y el password adecuado. Otro ejemplo de User Account Control, vamos a, vamos a verlo. Vamos a intentar, por ejemplo, tenemos una aplicación y vamos a intentar pues ejecutarla, ¿no? Instalarla. Y nosotros intentamos ejecutar, como no tenemos los privilegios, inmediatamente el account control nos indica que necesitamos permisos para ejecutar esta acción. Aquí en opciones, en detalles, puedo ver exactamente qué estoy haciendo. Y bueno, aquí puedo nuevamente, decíamos, colocar el usuario con privilegios para poder seguir en este caso la instalación. Aquí me pregunta si de verdad quiero instalar PowerPoint 2003. En este caso le voy a decir que no, solamente queríamos ver que la control nos pide autorización, ¿no? Vamos a decirle que no. Seguimos como un usuario estándar. Aquí nos manda, ¿no?, que no tuvimos una instalación correcta, es parte de la ayuda de Windows Vista. Sí, no hay problema, no queremos esto en este momento. Ahora, supongamos entonces que tenemos una aplicación que hayamos heredado de algún sistema operativo anterior. En este caso aquí tenemos una aplicación que nos sirve de ejemplo. Recuerden que platicamos que algunas aplicaciones buscaban escribir en ciertas áreas del sistema operativo o del disco duro donde no podían escribir. Y ahora Windows Vista, a través de redireccionamiento de folder y redireccionamiento del registro, engaña un poco a las aplicaciones para que piensen que escribieron cuando realmente no lo hicieron, y la información quedó realmente en el usuario, ¿no? En este caso en el perfil del usuario. Vamos a ejecutar la aplicación, una aplicación que tuviéramos, digamos, antigua. Y bueno, esta aplicación lo que hace es escribir un mensaje, ya sea intentándolo hacerlo en el registro o intentar hacerlo en Program Files. Estas dos localizaciones
en realidad no tiene permiso el usuario para hacerlo. Vamos a ponerle aquí un mensajito y vamos a decirle que intente hacer el salvado. Nos dice aquí abajo que satisfactoriamente hizo el salvado, bueno, pero en teoría Windows Vista no nos dejó. Vamos a ver exactamente qué fue lo que hizo. Para la aplicación se guardaron los cambios requeridos, en realidad no se hicieron donde debía. La parte de Windows Vista y su redireccionamiento envió estos cambios al perfil del usuario logueado, en este caso el usuario con el que, es que me estoy, con el que estoy trabajando. Para ver precisamente esto, vamos a checar precisamente, a navegar hasta C Program Files, a ver si en realidad hay algo ahí. Vamos a irnos a C, vamos a buscar Program Files. Ahí en Program Files en realidad no está el archivo que según nosotros habíamos guardado. Sin embargo, si yo, por ejemplo, selecciono en este caso la opción que dice compatibilidad de archivos, lo que va a hacer el sistema es llevarme a el lugar del disco duro donde para mi usuario con el que estoy actualmente se guardó esa información. Si se fijan aquí arriba dice eh, local, almacenamiento virtual y program files. Ahí es donde la aplicación realmente, más bien, ahí es donde Vista realmente guardó lo que la aplicación pensaba que iba a guardarse en el program files original. Acá está mi archivo con el mensaje que yo mandé. Y la ubicación realmente de red de todo esto es users acon, en este caso users la carpeta de los perfiles, acon el usuario que estoy trabajando, application data o app data, local, almacenamiento virtual y program files. Ahí es donde realmente me guardó la información Windows Vista, protegiendo el sistema o zonas del sistema de que las aplicaciones quieran escribir en esas partes del disco. Vamos a ver ahora, con el usuario administrador, no podríamos hacerlo con este usuario porque no tiene privilegios, dónde es donde yo puedo configurar el comportamiento que debe tener la parte de el user account control. Vamos entonces a hacer logoff de este usuario y entrar como administradores. Para utilizar la consola que hicimos hace un rato y a través de esa consola poder manejar las políticas y ver exactamente cómo es el comportamiento del user account control. Vamos entonces a loguearnos nuevamente con el usuario administrador del dominio, en este caso Contoso, y vamos a abrir nuestra consola de seguridad donde anteriormente guardamos el componente de grupo de políticas, por ejemplo. En este caso, el componente de grupo de políticas es el componente de grupo de políticas de todo el dominio. Acá está el forest, el dominio, y podemos entonces, en la parte de objetos de grupo de política, crear uno para que veamos dónde está la información que vamos a manejar. Entonces le decimos nuevo, user account control, vamos a ponerle para identificarlo, y vamos a jugar con las opciones, llegar hasta donde está precisamente la opción de el user account control. Vamos a decirle aquí editar. Para que podamos ver precisamente. Entonces, la conversión que vamos a hacer está en la parte de la conversión del equipo de cómputo, en la parte de Windows Settings,
En la parte de Security Settings, hay una opción que se llama Políticas Locales y hay una opción de opciones de seguridad. Vamos a buscar entonces aquí en opciones de seguridad, vamos a esconder esto para que podamos leer todo lo que dice. Y vamos a buscar las opciones que tienen que ver con el User Account Control. Aquí están precisamente. Dice User Account Control para lo que es el administrador, comportamiento de elevación de privilegios de administrador, comportamiento de elevación de privilegios de lo que es el usuario estándar. Con todo esto vamos nosotros a movernos. Por ejemplo, dándole doble clic a uno de ellos, tenemos entonces, si quisiéramos, por ejemplo, que no sería lo recomendable hacer que automáticamente para el usuario administrador local se, se hiciera la aprobación de cualquier elevación de privilegios, tenemos que definirlo y decirle habilitar, lo cual evitaría, digamos, que la control nos estuviera preguntando cuando hacemos una tarea administrativa. No sería lo adecuado porque estaríamos entonces quitándole seguridad a nuestro Windows Vista, ¿no? Aquí tenemos una explicación de lo que hace exactamente cada opción. Tenemos, por ejemplo, otra, el comportamiento de elevar privilegios para un usuario administrador. Podríamos, por ejemplo, decirle definir y decirle, ok, elevar sin preguntar, preguntar por las credenciales, es decir, tener que poner nuevamente escribir todo el usuario y password, o preguntar solamente por consentimiento, es decir, preguntar sí o sí no, con un botón de aceptar, estaríamos realmente validando que somos administradores y que estamos seguros de la opción que queremos ejecutar. Está también la parte de comportamiento de elevación de privilegios para usuarios estándar, aquí lo definimos, y en este caso solamente tenemos automáticamente denegar cualquier petición de elevación, es decir, el usuario que sea un usuario estándar, cuando doble clic en una función que requiera privilegios, no lo va a dejar, ni siquiera le va a preguntar por un usuario y password, simplemente no puede hacerlo. O la opción que es la de default, que es preguntar por credenciales, es decir, el usuario no tiene privilegios, si pone las credenciales adecuadas, vamos a dejar que haga esa labor administrativa. También puedo trabajar, por ejemplo, con esta opción, solamente elevar privilegios si es un ejecutable y si la firma que tiene es una firma válida. Tenemos la opción también de que todos los administradores corran en el modo de aprobación, es decir, obligar a que a todos los administradores de la máquina les pida autorización para hacer alguna tarea administrativa. Y bueno, estas son algunas de las configuraciones que podemos hacer en base a el comportamiento que tiene el User Account Control como parte de la seguridad que tiene Windows Vista. Vamos a ir cerrando nuestras consolas para regresar con el resto de la plática. Bueno, después de haber visto el uso de User Account Control, vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Vamos a ver entonces lo que es control integrado, ¿no? En Windows Vista podemos, vía lo que son las políticas de grupo, controlar el tipo de dispositivos externos que pueden o no instalarse en nuestro equipo de cómputo. Podemos manejar, por ejemplo, que se pueda instalar dispositivos USB como mouse, como teclados, como impresoras tal vez, pero a lo mejor queremos bloquear lo que son dispositivos como memorias USB o discos duros extraíbles, ¿no? Con la finalidad de evitar que información pudiera ser extraída del equipo de cómputo de manera sencilla, ¿no? Es muy fácil llegar a una computadora con nuestro drive USB, nuestra memoria USB, y copiar información, ¿no? Y de esa manera, pues podríamos tener fuga de información en la empresa, ¿no? Entonces, con lo que es el control
que nos va a proporcionar Windows Vista a través de las políticas de grupo, podemos nosotros entonces definir qué tipo de dispositivo vamos a bloquear, ¿no? Podemos, por ejemplo, definir el dispositivo por el ID de identificación que nos da el fabricante o por el tipo de dispositivo del que se trata, ¿no? De esa manera entonces podemos, sobre todo enfocado a evitar la conexión de memorias USB o discos duros extraíbles con el objetivo de evitar la fuga de la información, ¿no? Además, una de las mejoras que también tenemos con Windows Vista es una tecnología que se llama Restart Manager. Esta función lo que nos permite es minimizar, perdón, el tipo de reinicios que tenemos en el sistema cada vez que nosotros parchamos eh, alguna parte del propio sistema operativo, ¿no? Normalmente, o lo que hace esta tecnología es identificar qué tipo de archivo o qué DLL en particular se vio involucrado en el proceso de actualización, es decir, qué DLL es el que se modificó con el parche, y de esta manera va a hacer lo que se conoce como un reinicio proactivo del servicio involucrado, tratando de evitar al máximo el reinicio completo del sistema, para evitar entonces obtener la menor cantidad de tiempo de caída del propio sistema, ¿no? Adicional a esto, tenemos lo que son las mejoras sobre el Security Center. Esta herramienta Security Center la conocemos desde versiones anteriores y es una herramienta que nos mantiene informados de la salud del sistema en algunos puntos. Por ejemplo, en el caso de las versiones anteriores nos decía, y en esta versión también, si el firewall está o no activo, si el equipo tenía o no un antivirus corriendo y si ese antivirus estaba actualizado o no se había actualizado. Y nos hablaba también de en la parte de si está o no configurada las actualizaciones automáticas. Con estas mejoras que hicieron sobre esta herramienta Security Center, tenemos ahora también, por ejemplo, nos va a avisar si el software, en este caso Windows Defender, el software anti-malware que tenemos en Windows Vista, está o no corriendo y está o no actualizado, ¿no? Esta mejora que tiene la parte del Security Center nos permite mantener, digamos, el monitoreo sobre cualquier software de anti-malware, cualquier software de anti-spyware, no solamente Windows Defender. Está abierto, digamos, para que otros se puedan monitorear algo, soluciones de terceros, ¿no? Es una de las funciones nuevas que tiene la parte del Security Center, ¿no? Además de un rediseño que nos va a permitir mayor funcionalidad y visibilidad sobre la información que nos está dando precisamente el Security Center. Para seguir entonces con lo que nos muestra la agenda del día de hoy, vamos a hablar entonces de cómo es que con ayuda de Windows Vista vamos a proteger la información que tiene nuestro sistema operativo, ¿no? Los datos, que normalmente es lo más importante que guardamos en un equipo de cómputo, los datos que están almacenados ahí. Tenemos entonces que con ayuda, por ejemplo, del Right Management Services, podemos entonces vía las políticas definir precisamente qué usuario puede o no tener acceso a cierto archivo y qué tipo de acceso puede tener. Por ejemplo, si ese usuario puede solamente verlo, si el usuario puede verlo y hacer una edición, o si el usuario puede, por ejemplo, en caso de un correo electrónico, retransmitirlo, ¿no? Todo este tipo de protección de los datos se maneja vía el servicio de Right Management, pero la aplicación debe estar construida para poder, o debe estar desarrollada para poder utilizar o para estar compatible con precisamente Right Management Services. Aplicaciones están diseñadas para ser compatibles con Right Management Services. Están, por ejemplo, Office en su versión 2003 y, por supuesto, Office en su versión 2007, ¿no? Son un par de herramientas que están diseñadas para trabajar de esta manera. Hay que esperar las demás herramientas que adopten esta tecnología para proteger los datos. También tenemos la protección de archivos por usuario, es decir, basado en cada uno de los usuarios que están conectados al sistema. Podemos entonces nosotros proteger los archivos mediante la encripción o encriptación de la información.
Esto nos va a permitir que los mismos usuarios del equipo de cómputo no puedan ver la información de otro usuario, ¿no? Además de que esta información está protegida a través de un certificado digital que a través de un algoritmo va a encriptar esa información. eh, en este caso lo podemos manejar por cada uno de los usuarios que tiene el sistema operativo. El asunto del Encryption File System ya venía desde antes de XP. Aquí las mejoras que tenemos es el manejo que se hace por cada uno de los usuarios y sobre todo que podemos exportar en este caso a un hardware tipo Smart Card nuestra llave digital con la cual desencriptamos la información que tenemos, ¿no? Además, con Windows Vista y sistema operativo Windows 2008 podemos copiar este certificado, esta llave de desencripción a un servidor de archivos de la organización para que desde ahí podamos nosotros encriptar la información y nuestros archivos permanezcan seguros. Adicional a esto, en un nivel más allá de protección, tenemos la tecnología de encripción a nivel del drive. Esta se conoce como BitLocker. Esta tecnología que es nueva para Windows Vista, esa tecnología no existía anteriormente para Windows XP. Esta tecnología nos va a permitir entonces no encriptar archivos en particular, sino más bien todo el drive completo que tiene nuestro sistema operativo. Sobre todo esta tecnología está pensada eh, para evitar la pérdida de información en el caso de que algún equipo de cómputo pueda ser extraviado, ¿no? Sobre todo pensando en los equipos de cómputo, por ejemplo, computadoras portátiles que están siempre saliendo y entrando de las oficinas y viajando junto con el usuario que las maneja, pues bueno, tiene cierto riesgo, tiene más riesgo de que el usuario la extravíe o de que se la roben, ¿no? O ser víctima de algún tipo pues de decomisación del equipo, ¿no? Siendo así entonces protegido con BitLocker, el usuario que quiera ver la información, pues no va a poder ver esa información protegida con BitLocker. ¿Cómo funciona entonces la parte de BitLocker Drive Encryption y cuáles son las mejoras que tenemos precisamente de esta tecnología y cómo nos va a ayudar a protegernos, ¿no? Em, es una protección de datos mejorada, dado que nos va a permitir entonces encriptar, decíamos, todo el drive en el cual estamos manejando. Todo el drive estamos hablando de, incluyendo por ejemplo el archivo de swapeo. El archivo de swapeo que en algunos casos cuando uno intenta buscar información en un equipo de cómputo offline, digamos, es decir, yo logro obtener algún disco duro de algún equipo de cómputo y voy a tratar de analizar su contenido. Uno de los lugares donde uno puede buscar es precisamente el archivo de swapeo, ese archivo de intercambio de información entre la RAM y el resto de las aplicaciones podría tener cierta información que de manera muy laboriosa, pero podríamos ubicarla, ¿no? Y también nos va a proteger el archivo de hibernación, es decir, cuando yo mando a hibernar mi equipo de cómputo, toda la información que está en la RAM es guardada en un archivo dentro del disco duro para que cuando yo regreso de esa hibernación, pues el sistema esté como cuando yo mandé a hibernar la máquina, ¿no? Entonces ese archivo, que normalmente no se borra, pues también podría ser víctima de algún intento de revisión de información que pudiéramos tener precisamente ahí, ¿no? Que ahí estaba en la memoria información cuando yo mandé a hibernar la máquina y sacar de ahí información que podría ser valiosa para algún usuario que quisiera encontrar algún tipo de dato escondido por ahí, ¿no? Eh, Vamos a incluir entonces con la encripción archivos como el de swapeo y el de hibernación, ¿no? BitLocker también nos permite utilizar dispositivos como tarjetas de tipo Smart Card o dispositivos como memorias USB para poder guardar ahí la llave de encripción y de esta manera poder trabajar con la encripción completa de nuestro drive. BitLocker también está listo para funcionar con Windows 2008. Esto significa que a través de políticas de grupo de Windows 2008 yo voy a poder manejar desde el servidor la configuración de BitLocker, es decir, si los equipos de cómputo, por ejemplo, las laptops de la organización van a tener configurado BitLocker para proteger los datos que guardan en ellos.
e incluso, por ejemplo, para recuperar los datos de una máquina encriptada con BitLocker, centralizando, digamos, la llave de desencripción, haciendo compatibilidad con lo que es Windows 2008, ¿no? BitLocker nos da entonces, como hablamos hace un rato, resistencia aún cuando el sistema operativo está apagado. Una de las cosas que conocemos es que cualquier sistema operativo es vulnerable normalmente cuando está apagado, fuera de línea, es decir, cuando tenemos acceso físico a él. Lo que se hace normalmente es hacer un boteo secundario y tener acceso a la información que está en el disco. Con BitLocker, aunque un usuario pusiera ese disco como un disco secundario en otro sistema operativo Vista, otro sistema operativo XP, o incluso si booteara con alguna herramienta de boteo desde CD, pues la información que está almacenada con BitLocker no va a poder ser accesada, ¿no? Por lo tanto, BitLocker nos da resistencia aún cuando el sistema operativo está apagado. Es decir, aún cuando el sistema operativo no está funcionando, normalmente si el sistema operativo no está funcionando no se puede defender solito, pues bueno, con BitLocker podemos lograr que aún apagado defienda la información que está guardando, ¿no? Nos va a dar entonces tranquilidad en el caso de que el equipo se extravíe. Decíamos, si el equipo se pierde, es decomisado, lo roban, etcétera. Pues bueno, voy a estar tranquilo de que la información que está ahí guardada no va a poder ser vista por ninguna persona, ¿no? Y una cosa importante que tiene BitLocker es que está integrado con las opciones de recuperación de desastres. Es decir, bueno, toda mi información está encriptada, el drive todo está encriptado, y yo tengo algún problema con el sistema operativo y quiero ejecutar alguna rutina de recuperación de desastres. Bueno, BitLocker es compatible con esas rutinas de recuperación. Claro, hay que seguir ciertos procesos para poder recuperarnos de un problema así, ¿no? Lo que nosotros veríamos si metemos ese disco que está encriptado con BitLocker en un sistema operativo con XP, sería el mensaje que dice: el disco no está formateado, no encuentro información válida en ese disco, y por lo tanto nos va a pedir hacer el formato. Y si nosotros lo hacemos con un equipo que tenga Windows Vista, lo que nos va a decir es que no es accesible. Es decir, no nos va a decir que no tiene formato, pero sí nos va a decir que es un sistema al cual no podemos accesar. Es un disco duro más bien al cual no podemos accesar, ¿no? Ok, BitLocker puede funcionar de manera independiente, sí, es decir, sin ningún hardware adicional o sin ningún hardware especial, pero también puede funcionar a través de, o con ayuda o asociado con hardware conocido como Trusted Platform Module, o módulo de cómputo confiable, ¿no? Esto es, a través de estos chips, que son chips especialmente diseñados para, en algunos casos vienen con las tarjetas madres, son chips compatibles con estos módulos precisamente, y nos permiten normalmente almacenar las llaves, los passwords y los certificados digitales para que la información que está protegida, digamos, en esa máquina, pues no se pueda ver por cualquiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, los chips de tipo TPM, el Trusted Platform Module, son chips que tienen la tecnología suficiente y necesaria para guardar precisamente estas llaves, estos passwords y estos certificados, con la idea de tener una seguridad más robusta, ¿no? Normalmente estos chips vienen incluidos con las tarjetas madres, aunque se puede adquirir hardware adicional con esos chips precisamente, ¿no? Parte de lo que hacen estos chips es sacar una especie de número de serie, digamos, o de firma de todo el hardware que compone la máquina, de tal manera que si pues yo sacara ese disco duro y lo pusiera en otra máquina, bueno, al no tener precisamente este chip donde se guardaron las llaves y pasos de encripción, pues bueno, ese disco duro en otra máquina no podría ser arrancado, incluso dependiendo la configuración que estamos manejando. Es decir, la información que está almacenada ahí sigue estando protegida, ¿no? BitLocker puede trabajar en conjunto con estos chips de tipo TPM, o puede trabajar sin ellos, ¿no? Es importante mencionar que puede trabajar incluso sin este hardware adicional, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final de la sesión del día de hoy. Lo que vimos de las nuevas características de seguridad de Windows Vista.
Vimos entonces que con esas nuevas características que tenemos en Windows Vista, como User Account Control, como el Windows Defender, como la parte de BitBlocker, como la parte de encripción de archivos, como la parte de la integración del firewall con IPsec, etcétera. Todas las opciones que vimos nos proveen entonces Windows Vista como el sistema operativo más seguro que tenemos hoy en día. Windows Vista también nos ayuda a proteger a los usuarios y a la información que los usuarios manejan. Y tenemos bastantes otras opciones de seguridad que podemos ir viendo o que vamos a ir viendo en siguientes sesiones para ver cómo es que Windows Vista nos ayuda a proteger a los usuarios que trabajan con el sistema operativo Windows Vista y a los datos que están almacenados precisamente con este sistema operativo. Para mayor información podemos visitar la página de www.microsoft.com/México-TechNet. Ahí podemos encontrar más información y ayuda. Podemos encontrar los grupos de comunidades, podemos encontrar blogs con expertos, etcétera. Y en general, para información sobre esta plática como tal, el link, perdón, que ustedes pueden utilizar es www.microsoft.com/tecnet/dsk-05, que es la plática que estamos revisando el día de hoy. Aquí van a poder ustedes encontrar mayor información. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias